Un artículo que viene hoy en El País del teólogo Hans Küng sobre el tema de la infalibilidad del Papa. Y yo lo relaciono enseguida con que eso está en discusión, y recordáis lo que dijo Juan 23, yo no soy infalible, dice, salvo cuando hablo es cátedra, y procuro no hablar nunca es cátedra. Tratar como fenómenos paralelos, lo infalible en la Iglesia, lo infalible en la política, nada más. Y vamos a empezar por eso, pidiéndole a David que nos lea exactamente el preámbulo con la que se presenta en España una carta del teólogo Hans Küng al Papa Francisco. Sí, lo publica el diario El País en su página 11. Seguramente comprenderá que, llegado al final de mis días y movido por una profunda simpatía hacia usted, se dirige a Francisco, quiera, ahora que estoy todavía a tiempo, hacerle llegar mi ruego de que se proceda a una discusión libre y seria sobre la infalibilidad. Y el título del artículo es Un llamamiento al Papa Francisco, como ha dicho don Antonio, de Hans Küng. Para empezar el tema, creo que para fidelidad al título, y iniciamos este comentario, vamos a tratar del tema que de actualidad en todos los últimos papas siempre se ha intentado abrir esta libre discusión sin prejuicios y siempre ha fracasado. Incluso Ratzinger, que era el más propicio a poderla abrir, pero esto tiene unos conocimientos mucho más concretos que los míos, Dalmacio, y le pido entonces que empiece a comentar la petición de que hasta ahora el Papa Francisco no ha hecho nada. Él tiene 88 años, el teólogo Hans Küng, y dice que estando próximo a morir tiene una frase que a mí me ha gustado muchísimo, que pide que la cuestión de la infalibilidad en la Iglesia, que sabe que no admite una solución de la noche a la mañana, pero afortunadamente, dice la carta, es usted, refiriéndose al Papa, casi 10 años más joven que yo, y, como espero, me sobrevivirá, y seguramente comprenderá que en mi condición de teólogo, llegado al final de mis días y movido por una profunda simpatía hacia usted y su labor pastoral, quiera ahora, que todavía estoy a tiempo, hacerle llegar mi ruego de que se proceda a una discusión libre y seria sobre la infalibilidad, tal como queda fundamentada de la mejor manera posible en el volumen que él publicaba, después de haber dicho que lo que menos espera del Papa es que ahora le dé la razón a él, puesto que él fue castigado y apartado de la enseñanza eclesiástica justamente por la obra que está publicando y que ahora publicó y que ahora vamos a comentar, esta última carta, que no será la última porque lo veo en muy buena salud mental, porque la carta está muy bien escrita, eso que está en alemán y traducida. Bueno, en primer lugar, Hans Küng tiene un problema personal, que siempre se ha creído que él es el infalible. Y entonces ahora me quedé yo contigo, al revés. No, digo que te interrumpo con mi risa, como tú haces cuando yo hablo. Pues sí, esto viene ya de atrás, y lo que pasa es que ese tema de la infalibilidad tiene que ver con una realidad incluso más profunda, que siempre, esto lo dice Santayana muy bien, a ver. En Dominaciones y Potestades. Así fue su obra fundamental. Sí, que dice, no recuerdo exactamente, la cita a lo mejor un poco imprecisa, pero lo que es obvio por otra parte, que la religión y la política van siempre unidas. Eso es un leitmotiv de Santayana, está incluso en Vida y la Razón, que fue su obra de juventud. Y ahí está. Si es que basta ver la historia que va siempre, si es que lo político procede de lo sagrado. Hasta en las palabras. Para custodiar el orden según lo sagrado. Temporal, sí. Que para los antiguos era el orden natural, que para los antiguos era increado. Con el cristianismo es creado. Ahí está la creación, que es la diferencia fundamental. Pero lo demás, tanto el pensamiento pagano como el pensamiento cristiano, que difiere el bíblico, que difiere del resto, coinciden en eso. Sí. Coinciden porque es la realidad. Porque el hombre es indivisible y lo que decía San Agustín, homo interior, homo exterior, etc. Y entonces viene de ahí. Pero es que con la reforma protestante la Iglesia perdió la autoritas, empezó a perder la autoritas, que el protestantismo no reconocía la autoritas de la Iglesia, no papal, porque no había todavía la infalibilidad. Y a partir de ese momento, pues empieza la Iglesia a perder la autoridad, agravada por la declaración, porque la monarquía llega a ser la que se apropia de la infalibilidad a través del derecho divino de los reyes
son ellos los que pueden legislar. Eso está en Hobbes, está en toda la tradición de la monarquía francesa, sobre todo la monarquía francesa. Es una tendencia. A partir de cuando en la lucha de las investiduras el papado triunfa, pero como se ha apoyado en las monarquías, el rey francés le pide si ellos pueden gobernar igual que el emperador, porque no podía legislar nadie más que el papa y el emperador en la Edad Media. Y el emperador... Que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Claro, pero el emperador además únicamente como catejón, es decir, como defensor de la cristiandad frente al anticristo. El papa podía legislar en su función de vicario Cristo, de vicario de Cristo, únicamente para las cuestiones internas de la Iglesia. Eso es. Es el derecho canónico. La Iglesia, por esa razón, fue el primer Estado, sin serlo, que tenía el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en los asuntos supremos. Eso hay un libro de Berman, que está traducido, me parece, que lo explica muy bien, que se llama La Revolución Legal Papal. Lo explica muy bien, pero vamos, es un lugar común, por otra parte. Y además la sociedad perfecta es la Iglesia la que... Pero es que ahí es donde ya la Iglesia pierde la autoritas, justamente por Belarmino. Pero el cardenal Belarmino, Porque claro, estaba pensando cuando te claro, oigo. pero es que entonces aparece ya que los monarcas se independizan de esa autoritas. Sí. Porque debido al derecho divino, ellos pueden legislar, que el poder legislativo es una invención moderna, estatal, porque nunca ha existido el poder legislativo. Únicamente Aristóteles hablaba de la rama legislativa. Pero en Inglaterra, y pronuncio bien la palabra, en la célebre encontronazo entre el juez Coke y Jacobo I, que él dice, yo soy el protector y defensor del common law, que es el derecho, la ley común. Y le contestó Coke diciendo, no, es el common law el que protege al rey. Exactamente. Y ahí empezó el tema de la razón técnica frente a la razón natural, que es lo que tú has querido ahora. Exactamente. Eso es, bien. Porque es que el derecho en la tradición occidental, desde Roma, es que es un tema muy complejo, porque hay dos tradiciones ahí, la griega y la romana. Pero el asunto del orden jurídico, que va luego a pasar no solo a la Iglesia, sino también a Roma, la influencia griega es muy pequeña, porque la única innovación griega es la epikeia, mientras que la voluntad es Roma, y el derecho es voluntad. Ya, pero yo voy por otro lado. Perdón. Yo voy por el otro lado de que el Estado reproduce la polis griega, sí. En que a la polis le pertenecían los ciudadanos. Por eso hoy se le llama ciudad-estado, que es hoy, cuando se dice eso. Sí, pero en cambio... Que no lo era. Que no lo era, pero en cambio en Roma los ciudadanos eran los propietarios de la URSS, sí, de la cosa pública, de la res pública. De ahí el célebre monólogo de Shakespeare, cuando pone el discurso de Marco Antonio como colmo para cuando no encendía el ánimo de los oyentes, Marco Antonio, contra los asesinos de César, llega el testamento, aquí está el testamento que deja a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los propietarios de la ciudad. Los propietarios de la res pública. Y de ahí viene la palabra república. Bueno, entonces, lo que ocurre es que con el cardenal Belarmino, queriendo arreglar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia estaba perdiendo la autoritas, que se le estaba apropiando el monarca, formula su célebre doctrina que ha estado vigente y todavía debe seguir pensando la Iglesia así, aunque creo que ahora no está tan vigente, de la potestas indirecta de la Iglesia, en vez de la autoritas. Sí, al poder. Porque la autoritas es una cuestión espiritual, moral, y en cambio es una sabiduría socialmente reconocida. La importancia que yo le doy a la etimología, y yo creo que algún día lo hablamos, que yo estudié muy a fondo el origen de la palabra autoridad, autor, que autor viene de augere, de crecer. De augere, de crecer. Y es el que ve crecer la hierba, ese tiene la autoridad. El que conoce la verdad. El que conoce, pero el ejemplo literal es que ve crecer hasta la hierba. Hasta la hierba, porque es decir, que conoce todo, conoce la verdad originaria. Sí. En cualquier religión. Y ese es el autor. Eso se llama autor. Ese es el autor el que tiene autoridad. De ahí viene luego la palabra actor, claro, como un derivado. Bueno, entonces él dice que el Estado, no el gobierno, el Estado y la Iglesia son las dos sociedades perfectas. Eso sí, cada una en su orden. Pero eso ya está en Belarmino. Pero ya es entrar en la potestas. Abandonando la autoritas. Lo que sirve tu introducción es para comprender la profundidad de la infalibilidad. No intencional. Voy a hablar de Enrique VIII. Es decir, sin saberlo ni pretenderlo, ni ser un erudito, ni ser un sabio, ni un hombre culto,
Enrique VIII, cuando decide, para justificar su matrimonio y romper con Roma, Iglesia, que era el jefe del gobierno, al hacerse jefe de la Iglesia anglicana, ha resuelto el tema que tú estás planteando ahora mismo. Porque si Inglaterra hoy tiene una civilización mejor y mayor que la continental, en parte también se debe a esa unificación de las potestas civil y religiosa y política. Y eso está en el Reino Unido y no está en el continente europeo. Eso es un hecho único. No, en el continente europeo también está con Lutero. Ah, no, pero yo Con estoy el hablando, protestantismo. claro, Lutero es un religioso, es que yo estoy hablando de un poder político como era Enrique VIII. Pero es un poder político, sí. Ahora bien, Lutero tiene influencia en los príncipes a los que él se dirige y ellos realizan también Lo la mismo. separación de Roma. Claro, y entonces luego durante mucho tiempo hay ese problema. Con la doctrina de Bellarmino se va manteniendo la cosa. En el siglo XIX, la infalibilidad papal es en parte una respuesta para decir, porque la Iglesia se bate a la retirada frente al Estado, Sí, desde que aparece el Estado. Se va batiendo a la retirada, la Iglesia no ha comprendido, salvo el cardenal Reginald Pole, como una excepción inglés, ahí, sí, que es se está da ahí. cuenta de lo que era el Estado frente a la Iglesia. El Estado es el Dios mortal, lo ha dicho Hobbes, y ese Dios mortal va a desplazar al Dios que va a quedar convertido en un arquitecto o algo por el estilo, el supremo arquitecto, el supremo hacedor, como dice ya Rousseau, Rousseau creo que también, pero Robespierre, el ser supremo, Sí, el ser, y todo eso, sí, pero era la razón, el ser supremo. pero va sí. quedando relegado. Entonces va aumentando el predominio, no sé si es muy complicado todo esto, del principio de la inmanencia sobre el principio de la trascendencia, que era el fundamento de la civilización, de la cultura, civilización occidental, europea, el principio de trascendencia. Pero inseparable de la religión. Claro, Por eso fue el horror. e inseparable del principio de inmanencia Ahí está. también, si no, Hombre, claro, porque es es lo inmediato. es que es lo laico o profano y lo religioso. Es lo inmediato y lo inmediato. Claro, lo que se ve y lo que no se ve, decía Coleridge. Exactamente. Lo visible y lo invisible. Así es. Y entonces se empieza a discutir el tema de la infalibilidad, que ya venía de atrás, para subsanar esto de que la Iglesia pierde la autoridad. La autoridad la pierde no solo frente al Estado, sino frente al pueblo. Y entonces se proclama el dogma de la infalibilidad, visto históricamente, como un recurso para mantener a la Iglesia como la roca de Pedro. De que hay una verdad que no es la verdad del político, sino que hay una verdad que está por encima de todos los demás. Y esto viene del protestantismo, la ruptura protestante. Y cuando se discutió, había un teólogo alemán, cuyo recuerdo ahora no, que era uno de los mejores de la época, cuyo nombre siento no recordar ahora. Bueno, que fue amigo de Lutero, ¿no? No, cuando se discute la infalibilidad en el Vaticano Sí. primero, Sí. hubo un teólogo alemán que estaba... Católico. Claro. Sí, católico, estaba en el Congreso, fue uno de los más activos del concilio. He dicho Congreso, me refiero al concilio. No me acuerdo cómo se llama, termina en EN, pero no me acuerdo el nombre. Se me van los nombres, no me acuerdo. Bien. Bueno, Altaner, creo que era Altaner, el teólogo se llamaba Altaner, que fue el que más se opuso a la proclamación de la infalibilidad papal. Sí. Cuando se proclamó, Altaner hizo una declaración pública diciendo que él se había opuesto, pero como había sido proclamado por el concilio, él aceptaba plenamente la infalibilidad papal, que es lo que le acepta King. No. Porque Sí, King por eso ha empezado tu disquisición, para decirte, claro, que él respira por la herida. que respirar por la herida, pero ahí hay una cuestión personal, según dice, objetivamente por lo que dice siempre, es que le quiere decir al Papa lo que hay que hacer. Lo que Siempre. dirigir. Se ha empeñado en eso, bueno, allá él. Pero eso viene de ahí, y la infalibilidad es fundamental porque en este momento, si lo pensamos bien, la única que mantiene más o menos debilitada, etcétera, la tradición europea del conjunto de la cultura europea, de la religión, de la política, del derecho, es la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia ha tenido una crisis. Hay un historiador francés, Chauny, que me parece que es teólogo también, o por lo menos estaba interesado en esas cosas, que decía que cuando murió Pío XII, la Iglesia empezó a hundirse. Y eso es lo que ocurre ahora. Han intentado resucitarla, pues de una manera u otra, otros papas, sobre todo Juan Pablo II, que era un líder. Ratzinger ha intentado poner la teología en su sitio, pero ahora mismo con el Papa actual pues no se sabe muy bien. Pero claro, pero es que hablaba antes de Pío, Y por eso pero fue Pío IX el primero, ya en la época moderna, al final del siglo XIX, quien elevó la cuestión de la infalibilidad como la principal
Claro. dogma. Yo creo que como este primer enfoque, tu intervención ha sido oportunísima, porque era lo que yo deseo, de acuerdo con Dalmacio, porque conozco muy bien su pensamiento, es trasladar al plano político las mismas reflexiones que hemos hecho, con distintas motivaciones, porque la motivación es diferente. Es la diferencia que hay entre la emoción vital y la emoción eterna, espiritual, claro. Pero los dos tienen de común en que el dogma de la infalibilidad se plantea tanto en el terreno puramente religioso como en el terreno puramente temporal. Frente al derecho divino de los reyes, que es que lo que, Ahí es donde voy a ir que, es que ahora. lo que ha heredado la soberanía popular en la Revolución Francesa. Y eso lo quiero dejar para la segunda parte. Quería hacer una aclaración Dime.